A veces, la vida nos presenta desafíos que parecen insuperables, momentos que nos sacuden hasta la raíz y nos hacen cuestionar nuestra fortaleza. Quiero comenzar mi historia compartiendo uno de esos momentos difíciles que, aunque doloroso, se convirtió en un catalizador para el cambio y el crecimiento personal. Recuerdo vívidamente un periodo en el que enfrenté una pérdida que me dejó sin aliento. Era una mañana como cualquier otra, y, de repente, todo se desmoronó. Perdí a una persona muy cercana a mí, alguien que había sido un pilar en mi vida. La tristeza se apoderó de mí como una sombra oscura, y me sentí completamente impotente. Me costaba levantarme de la cama y la idea de seguir adelante parecía inalcanzable. En ese momento, la adversidad se convirtió en una compañera constante. Durante días, o tal vez semanas, me sumergí en un mar de emociones, tristeza, enojo, confusión. Era un ciclo interminable en el que me preguntaba por qué había sucedido esto y si alguna vez podría encontrar la paz nuevamente. Las dificultades, en ese instante, parecían inquebrantables. La vida, que antes estaba llena de colores, se convirtió en una paleta gris y monótona. Sin embargo, mientras navegaba por esta tormenta emocional, empecé a darme cuenta de algo importante: la adversidad, aunque dolorosa, también tiene el potencial de abrirnos a nuevas perspectivas. En medio de mi desasosiego, empecé a reflexionar sobre el significado de lo que había vivido. La pérdida me había enseñado a valorar los momentos simples de la vida. Comencé a recordar las risas compartidas, los consejos sabios y las lecciones aprendidas de esa persona que ya no estaba. Era como si, a través de mi dolor, comenzara a vislumbrar una luz tenue en la distancia. La idea central comenzó a tomar forma en mi mente: la adversidad no es solo un obstáculo, puede ser un catalizador para el cambio y el crecimiento personal. Si bien en ese momento no podía verlo claramente, la adversidad estaba moldeando mi carácter. Me di cuenta de que la vida, a menudo, nos desafía no para rompernos, sino para transformarnos. Me encontré buscando respuestas en las historias de otras personas que habían enfrentado pérdidas similares. Descubrí que muchos de ellos habían utilizado su dolor como trampolín hacia algo más grande. Me di cuenta de que no estaba solo en mi sufrimiento. Las palabras de aquellos que habían superado sus propias adversidades resonaban en mí, y poco a poco, empecé a sentir una chispa de esperanza. La adversidad, en lugar de ser una simple pausa en mi viaje, se convirtió en un punto de inflexión. Comencé a entender que mi dolor no me definía, era solo una parte de mi historia. Y así, con cada día que pasaba, empecé a buscar pequeñas formas de encontrar sentido en el caos. Hice un esfuerzo consciente por salir a caminar, por respirar aire fresco y permitir que la naturaleza me abrazara. Durante esos momentos, encontré un espacio para reflexionar, para llorar y, sobre todo, para aprender. A medida que avanzaba en este proceso de autoexploración, noté que había un fuego dentro de mí, uno que se estaba avivando a medida que abrazaba mi dolor en lugar de rechazarlo. Comprendí que la vida sigue su curso, y aunque las dificultades sean pesadas, también pueden enseñarnos lecciones valiosas. Aprendí a preguntarme: ¿qué puedo aprender de esto?, en lugar de quedarme atrapado en el porqué de mi sufrimiento. La adversidad se había convertido en un maestro en mi vida, y aunque no lo pedí, comenzó a enseñarme resiliencia, empatía y la importancia de la vulnerabilidad. Comencé a hablar sobre mi dolor, a compartir mi historia con otros, y me di cuenta de que había una conexión profunda en el sufrimiento humano. La vulnerabilidad se transformó en un puente que me unió a aquellos que también estaban luchando. Así, con cada paso que daba hacia la aceptación, la adversidad dejó de ser un peso en mis hombros. En cambio, se convirtió en una herramienta para mi crecimiento personal. Aprendí que cada momento difícil es una oportunidad disfrazada, y aunque el camino es arduo, cada desafío puede llevarnos a un lugar más profundo de autoconocimiento y fuerza. Con el tiempo, logré vislumbrar la posibilidad de encontrar inspiración incluso en los momentos más oscuros. La adversidad me había enseñado que, aunque la vida puede ser impredecible y dolorosa, también es hermosa y llena de oportunidades para crecer. La resiliencia se convirtió en mi mantra, y cada desafío que enfrentaba se transformaba en un paso hacia la transformación personal. Ahora, miro hacia atrás y veo ese momento de pérdida no solo como un hito de dolor, sino como el inicio de un viaje hacia la autoexploración y el crecimiento. La adversidad me mostró que no soy un producto de mis circunstancias, sino el autor de mi propia historia.
Y aunque el camino puede ser desafiante, cada experiencia dolorosa tiene el potencial de ser un catalizador para un cambio positivo. A medida que avanzaba en este viaje de autodescubrimiento tras la adversidad, me di cuenta de que el siguiente paso era encontrar la luz en medio de la oscuridad. La vida no se detiene por el dolor, y aunque me sentía abatido, también comprendí que había un mundo lleno de posibilidades esperándome. Sin embargo, para descubrirlo, necesitaba un cambio de perspectiva. Recuerdo un día en particular, cuando decidí salir a caminar. La idea era simple, salir al aire fresco y despejar la mente. Sin embargo, lo que comenzó como un acto de distracción se convirtió en un momento de profunda reflexión. Mientras caminaba, noté cómo el sol empezaba a asomarse entre las nubes, iluminando el camino y pintando el cielo de tonos anaranjados y rosas. Fue un recordatorio tangible de que incluso en los días más oscuros, hay destellos de luz. Comencé a observar mi entorno con una nueva mirada. Cada hoja que caía, cada rayo de sol que se filtraba entre los árboles, se convirtieron en pequeños recordatorios de la belleza de la vida. Me di cuenta de que había estado tan absorto en mi propio dolor que me había perdido la esencia de lo que me rodeaba. Al mismo tiempo, comprendí que la vida tiene su propia manera de reponerse, de sanar. La naturaleza, en su ciclo eterno, me enseñaba sobre la importancia de encontrar equilibrio y aceptar que, a veces, el dolor es parte del proceso de crecimiento. Fue en esos momentos de reflexión que empecé a buscar pequeñas victorias, esos momentos de felicidad que podían iluminar mi día. Recordé que siempre había amado la música. Así que decidí hacer una lista de reproducción con mis canciones favoritas. Al escuchar esos acordes, una chispa de alegría empezó a encenderse en mi interior. La música tenía el poder de transportar mis pensamientos, de llevarme a un lugar donde la tristeza y la desesperación no podían alcanzarme. A medida que pasaban los días, también empecé a involucrarme en actividades que me habían traído alegría en el pasado. Volví a la pintura, algo que había dejado de lado por el ajetreo de la vida. Los colores, las pinceladas y el simple acto de crear se convirtieron en una forma de terapia. Me di cuenta de que cada trazo era una manera de canalizar mis emociones, de expresar lo que a menudo no podía poner en palabras. Era un medio para encontrar claridad en medio del caos. Al mismo tiempo, comencé a practicar la gratitud. En lugar de centrarme en lo que había perdido, decidí enfocarme en lo que aún tenía. Cada noche, antes de dormir, escribía 3 cosas por las que estaba agradecido. A veces eran cosas simples, una taza de café caliente, una sonrisa de un extraño, o el hecho de que el sol había brillado. Otros días, eran momentos más significativos, como la conexión con amigos que se acercaron a ofrecer su apoyo. Esta práctica me ayudó a redescubrir la belleza de la vida y a ver que, incluso en medio de la adversidad, había cosas por las que valía la pena sonreír. Con el tiempo, esta búsqueda de luz se convirtió en una forma de resistencia. Comencé a entender que encontrar momentos de alegría en la tristeza no significaba ignorar mi dolor, sino que era una manera de coexistir con él. Aprendí que la vida es un equilibrio de luz y sombra, y que ambos son necesarios para crear una experiencia completa. La luz no se apagaba por la oscuridad, más bien, podía brillar más intensamente cuando se le daba la oportunidad. Una de las lecciones más valiosas que aprendí en este viaje fue que la conexión con los demás también juega un papel crucial en la búsqueda de inspiración. Así que, empecé a buscar a amigos y familiares, a compartir con ellos mis pensamientos y experiencias. A veces, solo necesitaba escuchar sus historias, cómo habían superado sus propias luchas. Me di cuenta de que la vulnerabilidad tiene un poder transformador. Al abrirme a otros, también les permitía abrirse a mí. Fue como si, al compartir nuestras historias, todos encontráramos un sentido de comunidad y conexión. Las conversaciones se convirtieron en una fuente inagotable de inspiración. Cada historia compartida era un recordatorio de que no estamos solos en nuestras luchas. Todos enfrentamos desafíos, y al compartirlos, encontramos consuelo en la comprensión mutua. La luz que descubrí en esos momentos me ayudó a recordar que las conexiones humanas son una de las formas más poderosas de encontrar inspiración, incluso en medio de la tristeza. En esos días oscuros, me di cuenta de que la vida no se detiene. Los momentos difíciles son inevitables, pero también son temporales. Aprendí a apreciar la belleza de los pequeños momentos y a darme permiso para ser feliz, incluso en medio del dolor. Cada sonrisa,
Cada rayo de sol, cada momento de conexión se convirtió en una chispa que me impulsaba a seguir adelante. Al final, la búsqueda de la luz en la oscuridad me enseñó que, aunque el camino sea difícil, siempre hay un destello de esperanza esperando ser encontrado. Y así, con cada paso que daba hacia la aceptación, cada momento de gratitud que cultivaba y cada historia que compartía, me acercaba más a la inspiración que tanto anhelaba. A medida que profundizaba en mi búsqueda de la luz en la oscuridad, me di cuenta de que había un obstáculo significativo que aún debía superar: el arte de soltar y aceptar. Por mucho que intentara encontrar momentos de alegría y gratitud, había una parte de mí que seguía aferrándose a la tristeza y al dolor. Era como si mi corazón estuviera atrapado en un ciclo de resistencia, negándose a liberar lo que ya no podía cambiar. Era el momento de enfrentar esta lucha interna. La aceptación no es algo fácil de lograr. Recuerdo que me sentía como un boxeador atrapado en un ring, golpeando incesantemente contra un adversario invisible. Durante mucho tiempo, creí que si resistía lo suficiente, tal vez podría revertir el tiempo y recuperar lo que había perdido. Pero, en mi corazón, sabía que eso no era posible. La vida no funciona de esa manera. El tiempo sigue su curso, y aferrarse a lo que ya no está solo alimentaba mi dolor. Una tarde, mientras contemplaba un atardecer desde una colina cercana, me di cuenta de que ese mismo sol que se ponía era un poderoso recordatorio de que todo tiene su ciclo. El sol nace, brilla intensamente y, eventualmente, se oculta para dar paso a la noche. Comprendí que, al igual que el sol, la vida está llena de ciclos, momentos de luz y oscuridad, de alegría y tristeza. Y si bien era doloroso aceptar que había perdido a alguien que amaba, también era crucial reconocer que mi viaje continuaba. Fue entonces cuando decidí dar un paso consciente hacia la aceptación. Empecé a practicar una técnica que había leído: el ejercicio de la declaración de intenciones. En lugar de luchar contra mi dolor, comencé a declararme que estaba dispuesto a soltarlo. Me senté en un lugar tranquilo, cerré los ojos y repetí en voz alta: acepto lo que ha sucedido. Estoy listo para dejar ir el dolor que me retiene. Las palabras resonaban en mi mente, y aunque no fue fácil, empecé a sentir una ligera liberación. Aprender a soltar no significa olvidar. Significa reconocer que el dolor es parte de mi historia, pero no tiene que definir mi futuro. Con cada repetición de esa declaración, comencé a sentir que la carga que llevaba en mis hombros se aligeraba un poco más. Cada palabra se convertía en una semilla de esperanza, plantándose en la tierra fértil de mi corazón. A medida que seguía practicando esta técnica, comencé a notar cambios en mi perspectiva. Empecé a entender que aferrarse a la tristeza solo me mantenía atrapado en un ciclo de sufrimiento. Aprendí que soltar no era rendirse, sino un acto de valentía. Era reconocer que, aunque la vida puede ser injusta y dolorosa, también es un regalo que vale la pena vivir. Fue un proceso gradual. Hubo días en los que me sentía fuerte y decidido, y otros en los que la tristeza volvía a asomarse como un viejo amigo. Pero en cada uno de esos momentos, elegí volver a mi declaración de intenciones y recordar que estaba en un viaje de aceptación. Aceptar mi dolor significaba darme permiso para sanar y abrirme a nuevas experiencias. Uno de los momentos más reveladores de este viaje ocurrió cuando decidí visitar un lugar que solía compartir con la persona que había perdido. Era un lugar lleno de recuerdos, pero también de amor y alegría. Al llegar, el nudo en mi pecho se hizo más fuerte. Pero, en lugar de dejarme llevar por la tristeza, decidí honrar esos recuerdos en lugar de aferrarme a ellos. Me senté en nuestro lugar favorito y dejé que las lágrimas fluyeran. No eran solo lágrimas de dolor, eran lágrimas de amor, de gratitud por los momentos vividos. En ese instante, comprendí que soltar no significaba olvidar los momentos felices, sino permitir que esos recuerdos se convirtieran en parte de mi viaje. Con cada lágrima que caía, sentí que liberaba un poco más de la carga que había estado llevando. Era como si el universo me estuviera susurrando que, aunque las cosas habían cambiado, el amor que había experimentado nunca se iría. Y eso era suficiente. A medida que continuaba este proceso de aceptación y liberación, me encontré abriendo nuevas puertas en mi vida. Comencé a explorar actividades que había dejado de lado, a conocer nuevas personas y a crear nuevas conexiones. Soltar me permitió hacer espacio para nuevas experiencias, para la alegría que había estado esperando. Aprendí que la vida está llena de posibilidades, pero para aprovecharlas, debo estar dispuesto a dejar ir lo que me impide avanzar.
Finalmente, el acto de soltar se convirtió en un símbolo de transformación. Cada vez que me encontraba atrapado en pensamientos oscuros, recordaba ese atardecer en la colina y la declaración de intenciones que había abrazado. Con cada paso que daba hacia la aceptación, me acercaba un poco más a la paz interior. La adversidad había sido mi maestro, y aprender a soltar había sido una de las lecciones más valiosas que había recibido. Ahora sé que la vida es un viaje lleno de cambios y transiciones, y que soltar no es un signo de debilidad, sino de fortaleza. Me siento más fuerte y más conectado con mi esencia. La aceptación ha dejado de ser un concepto abstracto, se ha convertido en una parte integral de mi vida. Estoy listo para seguir adelante, para abrazar lo nuevo, y para encontrar inspiración en cada paso del camino. A medida que aprendí a soltar y aceptar mi dolor, me di cuenta de que una parte fundamental de encontrar inspiración en los momentos difíciles es la conexión con uno mismo. En un mundo lleno de ruido y distracciones, a menudo nos olvidamos de lo más importante, nuestra relación con nosotros mismos. Es fácil dejar que las voces externas, las expectativas de los demás y el ritmo frenético de la vida nos desvíen de nuestro verdadero ser. Sin embargo, fue en este viaje hacia la autoexploración que encontré la clave para redescubrir mi propósito y mi voz. Al principio, la idea de conectar conmigo mismo sonaba un poco abstracta, incluso intimidante. Había pasado tanto tiempo lidiando con el dolor y tratando de encontrar respuestas en el exterior que me costaba mirar hacia adentro. Pero decidí que era hora de comenzar ese viaje. Me propuse dedicar tiempo a estar a solas, sin distracciones, y simplemente ser. Recuerdo un fin de semana en particular, cuando decidí ir a un retiro de meditación. La idea de pasar 2 días en silencio, lejos de la vida cotidiana, me llenaba de incertidumbre, pero también de curiosidad. Cuando llegué, el entorno era hermoso, árboles altos, el sonido del viento y la calma de la naturaleza. Pero a medida que se acercaba el momento de la meditación, sentí una oleada de nerviosismo. ¿Qué iba a encontrar en ese silencio? La primera meditación fue desafiante. Mi mente estaba llena de pensamientos, recuerdos y preocupaciones. Pero, en lugar de tratar de forzar esos pensamientos a callar, comencé a observarlos. Aprendí que la meditación no es solo una herramienta para encontrar paz, sino un medio para conectar con lo que realmente somos. Al darme permiso para estar presente, comencé a notar mis emociones, la tristeza, la frustración, pero también la esperanza y la curiosidad. A lo largo de ese retiro, pasé tiempo reflexionando sobre mis sueños, mis pasiones y mis deseos. Descubrí que había dejado de lado muchas de las cosas que realmente amaba en mi búsqueda de satisfacer las expectativas externas. La conexión conmigo mismo me permitió recordar quién era, más allá del dolor y de las circunstancias que había enfrentado. Comencé a hacer una lista de las cosas que realmente importaban en mi vida: la escritura, la música, el arte, la naturaleza. Todas esas cosas que, de alguna manera, había olvidado en mi camino. Cuando regresé a casa, decidí incorporar prácticas diarias de autorreflexión. Comencé a llevar un diario, donde podía expresar mis pensamientos, mis miedos y mis aspiraciones. La escritura se convirtió en una forma de conexión profunda conmigo mismo. A medida que plasmaba mis ideas en papel, sentía que estaba desenterrando partes de mí que habían estado dormidas. Las páginas se convirtieron en un espejo, reflejando mi verdadero yo, mis deseos más profundos y mis sueños olvidados. En este proceso de autoconocimiento, también entendí la importancia de cuidar de mi bienestar emocional y físico. Comencé a practicar la atención plena y a ser consciente de mis necesidades. Empecé a escuchar a mi cuerpo, a nutrirlo y a moverme de maneras que me hacían sentir bien. El ejercicio se convirtió en un ritual de conexión. Cada movimiento era un recordatorio de que mi cuerpo es un aliado en este viaje de vida. Además, me di cuenta de que la conexión con uno mismo va más allá de la meditación y el autocuidado. Implica también ser honesto y auténtico. Empecé a ser más consciente de mis límites y a aprender a decir no cuando algo no resonaba conmigo. Era liberador permitirme priorizar mis necesidades y deseos. Con cada no que decía a lo que no quería, estaba abriendo espacio para un sí a lo que realmente me inspiraba y me llenaba el alma. La conexión con uno mismo también me llevó a explorar mi creatividad de nuevas maneras. La escritura y la pintura se convirtieron en medios de expresión donde podía ser completamente auténtico. A medida que me conectaba más con mis pasiones, noté que la inspiración comenzaba a fluir de manera natural.
Las ideas surgían de forma espontánea, y mi creatividad se convirtió en un canal para procesar mis emociones y experiencias. Con el tiempo, esta conexión conmigo mismo se transformó en un pilar fundamental en mi vida. Aprendí que, aunque el dolor y la adversidad son parte del viaje, también hay un camino hacia la sanación y la creatividad. La autoexploración me enseñó que cada uno de nosotros tiene un brillo interno, una chispa única que puede iluminar incluso los momentos más oscuros. Hoy, miro hacia atrás y veo cómo cada paso en este proceso de conexión ha enriquecido mi vida. La adversidad me llevó a un lugar donde la autoaceptación y el amor propio son fundamentales. A través de este viaje, he descubierto que la inspiración no se encuentra solo en los momentos de éxito, sino también en los momentos de vulnerabilidad y autoconocimiento. La vida es un viaje continuo, y conectar con uno mismo es un regalo que todos podemos darnos. Así, en mi búsqueda de la luz en la oscuridad y la aceptación del dolor, he encontrado la fuerza para seguir adelante. La conexión conmigo mismo se ha convertido en la base desde la cual puedo enfrentar cualquier desafío. Y en esa conexión, descubrí que, a pesar de los altibajos de la vida, siempre habrá inspiración esperando ser encontrada, incluso en los momentos más difíciles. A medida que profundizaba en la conexión conmigo mismo y aprendía a soltar el dolor del pasado, comencé a notar que la adversidad había sido, en última instancia, un catalizador de transformación en mi vida. Lo que inicialmente parecía un obstáculo insuperable se estaba convirtiendo en una oportunidad para renacer. La experiencia que había vivido, aunque dolorosa, había dado forma a una nueva versión de mí mismo, una versión más fuerte, más resiliente y más consciente. La transformación no fue un proceso instantáneo, fue un viaje lleno de altibajos. Sin embargo, a medida que miraba hacia atrás, podía ver cómo cada experiencia había contribuido a mi crecimiento personal. A veces, cuando enfrentamos momentos difíciles, nos sentimos atrapados en un túnel oscuro, sin saber que hay luz al final. Fue precisamente esa sensación de estar atrapado la que, en última instancia, me llevó a la introspección y a la autoexploración. Uno de los cambios más significativos que experimenté fue en mi percepción de la adversidad en sí. En lugar de verlo como un castigo o una tragedia, empecé a entenderlo como una oportunidad para aprender y crecer. Comprendí que, en cada desafío, hay una lección esperando ser descubierta. Esto se convirtió en un mantra en mi vida: cada dificultad trae consigo una enseñanza. Este enfoque me permitió abordar las dificultades con una mentalidad de curiosidad, en lugar de miedo. Recuerdo una ocasión en particular en la que me encontré con un viejo amigo que también había pasado por su propio proceso de duelo. Al compartir nuestras historias, me di cuenta de que ambos habíamos llegado a un punto de transformación. Hablamos sobre cómo nuestras experiencias nos habían enseñado a ser más empáticos, más comprensivos y más agradecidos. A través de la adversidad, habíamos encontrado un propósito más profundo en nuestras vidas: ayudar a otros que también enfrentan momentos difíciles. Inspirado por esta conversación, decidí que quería utilizar mi experiencia para ayudar a otros en sus propios caminos de sanación. Así que comencé a involucrarme en actividades comunitarias, ofreciendo apoyo a aquellos que estaban atravesando dificultades similares. Participé en grupos de apoyo y compartí mi historia, no solo como un relato de dolor, sino como una historia de esperanza y transformación. Al hacerlo, descubrí que ayudar a los demás no solo era gratificante, sino que también me permitía seguir sanando. Con el tiempo, mi enfoque en la transformación a través de la adversidad me llevó a explorar nuevas oportunidades en mi vida. Me inscribí en cursos sobre resiliencia y bienestar emocional, con el deseo de aprender más sobre cómo las personas pueden encontrar inspiración en sus momentos más oscuros. Estas experiencias no solo me proporcionaron nuevas herramientas, sino que también me conectaron con personas que compartían mis objetivos y pasiones. A medida que crecía en mi viaje personal, también sentí la necesidad de compartir lo que había aprendido. Así nació la idea de crear un blog, un espacio donde pudiera escribir sobre mi viaje de transformación y las lecciones que había aprendido. El simple acto de poner mis pensamientos en palabras fue liberador. Con cada publicación, sentía que estaba contribuyendo a una conversación más grande sobre la superación y el crecimiento personal. El blog se convirtió en un refugio, no solo para mí, sino también para aquellos que lo leían. Las historias de mis lectores me inspiraron aún más. Cada comentario, cada mensaje, cada experiencia compartida se convirtió en una fuente de motivación para seguir adelante.
Me di cuenta de que la transformación no es un viaje solitario, se convierte en un movimiento cuando compartimos nuestras historias y nos apoyamos mutuamente. Con el tiempo, la adversidad que una vez me había paralizado se convirtió en el motor que impulsaba mi vida. Aprendí a abrazar cada desafío, cada obstáculo, y a verlos como oportunidades para crecer. La vida, con todas sus dificultades, me había enseñado que hay belleza en la lucha. Había encontrado la fuerza en mi vulnerabilidad y la sabiduría en mis experiencias. Hoy en día, miro hacia atrás y agradezco a la adversidad por las lecciones que me ha enseñado. La transformación que he experimentado es un testimonio de que, incluso en los momentos más oscuros, podemos encontrar inspiración y propósito. La vida no siempre es fácil, pero cada dificultad nos brinda la oportunidad de reinventarnos y descubrir quiénes somos realmente. En última instancia, quiero que esta historia sirva como un recordatorio para todos aquellos que enfrentan momentos difíciles. La adversidad puede ser una de las experiencias más desafiantes, pero también puede ser un punto de inflexión en el camino hacia la transformación. Al aceptar el dolor, buscar la luz en la oscuridad, conectar con nosotros mismos y abrazar el proceso de transformación, podemos encontrar la inspiración que tanto anhelamos. Así, mi viaje continúa, con la certeza de que cada paso que doy me acerca a una vida más plena y auténtica. La adversidad no ha definido quién soy, en cambio, me ha dado la oportunidad de crecer, aprender y, sobre todo, inspirar a otros a encontrar su propio camino hacia la luz. Al llegar al final de este viaje, quiero dejarte con una reflexión importante: cada uno de nosotros enfrenta adversidades en la vida. Sin embargo, la clave está en cómo respondemos a ellas. La adversidad puede ser el catalizador de nuestro crecimiento y transformación. A través de la aceptación, la conexión con nosotros mismos y la voluntad de aprender, podemos encontrar la inspiración que necesitamos para seguir adelante. Te animo a que tomes estos aprendizajes y los apliques en tu propia vida. Ya sea que estés enfrentando un momento difícil o simplemente busques un cambio positivo, recuerda que cada paso cuenta. No estás solo en este viaje, hay una comunidad de personas que están dispuestas a apoyarte y compartir sus experiencias. Si este video resonó contigo y te inspiró a ver la adversidad de una manera diferente, considera suscribirte a nuestro canal. Aquí, continuaremos explorando temas de crecimiento personal, resiliencia y la búsqueda de la inspiración en lo cotidiano. Juntos podemos crear un espacio donde compartamos nuestras historias, aprendamos y nos apoyemos mutuamente. No olvides activar las notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos videos. La transformación y el crecimiento están a solo un clic de distancia. Gracias por acompañarnos en este viaje, y recuerda, cada día es una nueva oportunidad para encontrar inspiración y seguir creciendo. Hasta la próxima.